hermanos, una vez más con ustedes para compartir la palabra de Dios, y esta vez es la que corresponde al 21º domingo del tiempo ordinario. Estamos mirando hoy de manera particular la pregunta que Jesús lanza a sus discípulos. Él les pregunta en primer lugar, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos intentan responderle según lo que habían oído en aquel momento. Unos dicen que eres Elías, otros que eres un profeta, otros que Jeremías. Jesús pareciera que quería empezar a calentar el corazón de sus discípulos, intentando llevarlos a ellos a que puedan hacer ellos también hacerse esta pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Si esta pregunta nosotros pudiéramos lanzarla también en nuestra época, a ti, a mí, que hemos recibido la doctrina, que hemos recibido la formación, que de un modo u otro hemos recibido también la fe cristiana, la de ser católicos. Hoy día, ¿quién dice la gente que es Jesús? Hoy día, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué respuesta tendríamos frente a esta pregunta que el Señor nos lanza? ¿Qué implica esta pregunta? Esta pregunta ciertamente a mí me pone en una actitud también de búsqueda, ciertamente del cómo poder a la gente abrirles el corazón, la mente y revelarles lo que realmente es Jesús. ¿Quién realmente es Jesús? ¿Y qué significa para mí en mi vida? Para nosotros en nuestra vida, para nuestro caminar, para poder decir qué cosa quiere decir mi fe, en qué yo camino, sobre qué yo me baso. Y es una pregunta que claramente me ayuda también a poder comprometerme, a responsabilizarme, a que las personas que han oído hablar de Jesús tengan una claridad y un mayor conocimiento. Claramente esto nosotros podemos lograrlo siempre y cuando la revelación del Señor continúa manifestándose también en nuestra vida, y cuando nosotros no nos quedamos simplemente tranquilos con lo suficiente de lo que hemos recibido, sino que mantenemos también esta continua búsqueda, y algo que quiere decir también una continua relación con el Señor para poder decir lo que yo vivo, lo que yo soy. Jesús, cuando lanza esta primera pregunta, nos invita a nosotros a tener bien claro de que lo que la gente dice de Él también depende de lo que yo transmito a la gente, de lo que es Jesús hoy día también. Y vayamos a la segunda pregunta que Jesús lanza. Y ustedes, dice a los discípulos, y a ustedes, ¿quién dicen? Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y creo que en algún momento habrán quedado en silencio los discípulos, tal vez no teniendo una respuesta exacta, tal vez pensando de que Jesús estaba deseando de que ellos pudieran dar una respuesta correcta, y ellos no se atrevían tal vez en ese momento a podérselo decir. Pedro se lanza. Pedro, seguramente con su vehemencia, con su modo de ser, porque era el discípulo también que muy apasionado seguramente. Pedro, en este momento, él lanza también su respuesta diciéndole: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Esto que hace Jesús con Pedro es algo bien interesante también, porque frente a la respuesta que Pedro le da, Jesús le dice: dichoso tú, Simón Pedro, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, no te lo ha revelado hombre alguno, sino mi Padre que está en el cielo. Aquí nosotros de verdad debemos confiar de que a la pregunta que Jesús nos lanza también hoy en este tiempo, depende de cuánto nosotros permitimos al Padre del cielo que su palabra siga entrando en nuestro corazón para nosotros tener esta revelación. Cuánto nos dejamos guiar por la revelación del Padre frente a Jesús para poder dar una respuesta justa, una respuesta que hoy también en este tiempo se merece el Señor frente a mí. Porque Jesús
Cuando lanza esta pregunta a sus discípulos, toma en cuenta, en primer lugar, seguramente también la sencillez de los discípulos. Muchos de ellos, no todos eran muy instruidos. Se dedicaban a la pesca, se dedicaba a la recaudación de impuestos. Uno que otro era un celota, alguno que otro se dedicaban a otro tipo de negocios. Nosotros no conocemos más de la vida de estos discípulos, pero seguramente una formación muy lejana y tal vez una noticia sobre el Mesías la tenían y también vivían seguramente en esta espera. Pero saber realmente quién era Jesús, eso era algo que seguramente lo podían obtener solo porque Jesús se los pudiera haber revelado. Y en el tiempo que Él estuvo con ellos, claramente les dedicó a ellos todo el tiempo para poderles dar a estos hermanos una formación, para poderles dar noticias claras, para poderles explicar lo que era el proyecto de Dios. Y claramente el tiempo iba pasando, pero estos discípulos, con su sencillez, con su incapacidad, tal vez no lograban obtener una claridad concreta de lo que era Jesús. Pero Jesús quería, tal vez en ese momento, para poderles confiar el reino de los cielos, justamente porque eso es lo que le dirá Jesús a Pedro, quería saber con qué contar de estos discípulos, sobre qué partir de ellos. Y Jesús, que lo conoce todo, claramente se llena de alegría porque en ese momento sabe que puede continuar contando con el Padre, que no deja de revelar a los hombres su palabra, y también que puede contar con estos corazones sencillos capaces de dejarse guiar por este Padre que no deja de revelar su palabra a todos estos hermanos. También hoy podemos aplicarlo a nosotros. ¿Cuánto, en primer lugar, me dejo yo guiar por la palabra de Dios para que esta palabra no deje de revelarme lo que es Dios mismo, lo que es Jesús en mi vida? ¿Cuánto me involucro yo en esta revelación? ¿Cuánto de verdad establezco una relación profunda con Jesús para saber y conocer un poco más acerca de Él? No basta con la formación que he recibido, no basta con mi catequesis. Es algo que debo continuar viviéndolo, y no solamente envolviéndome o sumergiéndome en los libros, también y sobre todo manteniendo esta relación con el Señor, continuar conociéndolo, buscándolo, continuar pidiéndole, invocándolo en mi vida, no dejar de vivir la oración para poder tener esta respuesta como la de Pedro, también en mi vida, saber confiar y decirle al Señor: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el Señor del cual depende todo lo que yo soy y mi vida misma, y de la cual puedo partir para seguir anunciándote, Señor. Necesito de esto, necesitamos todo de esto. Entonces es aquí donde nosotros podemos también asumir este compromiso, ¿no? Este compromiso de no dejar que esta pregunta quede en el vacío en nuestra vida, de no darlo por descontado, no pensar que solamente tengo que responderlo hoy y ya es suficiente. Es una pregunta que me debe acompañar toda la vida en la fe, todo el tiempo en el que yo sigo viviendo mi ser cristiano. No debo permitir que algo me estanque en esta relación con el Señor. A mí me gusta mucho una máxima de Sócrates que dice: yo solo sé que nada sé. El hombre que se pone en esta actitud sabe cuánto de verdad tiene que continuar conociendo y sabiendo, cuánto debe continuar formándose y creciendo. Sabe cuánto en la vida no puedo darlo todo por dado o por hecho. Siempre necesito en todo momento informarme, formarme y sobre todo continuar viviendo esta profunda relación con el Señor. Y esto queremos pedirle también a Jesús hoy, que no deje de hablar a nuestra vida, que no deje de revelarse y que nos done la docilidad a cada uno de nosotros para dejarnos conducir por la palabra del Padre. Que tengan un buen domingo todos ustedes, hermanos.